puesto cañi cañi. Me he puesto cañi cañi. Esto es una forma de sentir las raíces, de sentir... ¿Cómo te sientes tú, no? ¿Cómo te sientes tú? Tú me hablas de arriba. gastronomía y te vienes arriba. Sí, enseguida. Y qué mejor manera de acompañar también un buen plato que con un buen vino. Y para ello voy a defender, esta vez me voy a ir a... Si antes he defendido Valencia y su gastronomía, ahora voy a defender el vino castellano. El de la Ribera del Duero, el bueno. Sinónimo de algo único, exclusivo e inconfundible. La naturaleza extraordinaria y las condiciones insólitas que se dan en esta región, que hacen que sus vinos sean inimitables. Nada menos que 2000 años atrás nos tenemos que remontar para encontrar la primera referencia vinícola de la zona en un mosaico romano de 66 metros cuadrados en el que se puede ver al dios del vino, a Baco, junto a Ariadne y Ampelos. Fue la primera muestra de que la historia de la Ribera del Duero iría paralela a la viña y al vino, al fruto de unas cepas que marcan tanto su paisaje como la personalidad de sus gentes. Saltamos entonces al siglo X, en pleno medievo. Fue entonces cuando, coincidiendo con la fundación de los núcleos de población más importantes de la zona, como San Esteban de Gormaz, Aranda de Duero o Peñafiel, se empieza a explotar el potencial vitivinícola de la zona. Sobre el siglo XIII comienzan a surgir las primeras bodegas excavadas en las villas, que pronto se convierten en el referente económico y cultural de la ribera. Un camino que sufrió un proceso de regulación en el siglo XV con la creación de las ordenanzas de Castilla y que alcanzaron uno de sus hitos el pasado 28 de enero. La denominación de origen de Ribera del Duero recibía el Wine Star Award como mejor región vinícola del mundo en el año 2012, en una gala celebrada en la Biblioteca Pública de Nueva York, a la que asistieron cerca de 500 personas. Una muestra más del valor de nuestro vino como embajador de nuestra tierra, nuestra gente y, en definitiva, de nuestro espíritu. Te ha quedado un bonito, Fran Gregoris, que no te digo que lo repitas porque nos quedamos sin tiempo para hablar de una de estas bodegas enclavadas en la Ribera del Duero, pero una bodega de autor. Si antes hablábamos de la cocina de autor, ahora vamos a hablar de las bodegas de autor. En este caso, de Avenencia, ya lo saben, de la firma de Juan Vinuesa. Muy buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes. Bueno, yo hablaba antes de la bodega de autor, del vino de autor. Supongo que eso significa que tiene un sello personal intransferible, el producto que al fin y al cabo sale de los viñedos de vosotros, ¿no?, de Avenencia. Cuéntame un poco qué es lo que le diferencia del resto. Bueno, efectivamente, en todos los aspectos de la vida, cuando hace las cosas con cariño, esto se convierte en algo exclusivo, y es lo que yo personalmente trato de hacer, ¿no? Después de estudiar la orografía y estudiar la climatología de un área denominada como bien ha dicho Fran, que ha hecho una extensa explicación de los orígenes del vino, aunque yo creo que no fue el rey Baco. Yo creo que el vino se empezó a vivir, se empezó a vendimiar, me parece, en Egipto. Porque se dice que a Tutankamón, cuando lo enterraron, había una pequeña ánfora que tenía restos de vino. Esto es lo que dicen las mitologías. Sí. Luego los dioses, Baco es el romano, pero yo creo que los egipcios no tenían dios del vino, pero vamos, a Tutankamón, que es el más conocido de todos sus dioses, si le gustaba. De todas maneras, una aclaración, así empezó en Castilla, así empezó en Ribera de Duero. Empezara en Egipto ya no tengo datos. Bueno, en cualquier caso, como decía anteriormente, bueno, pues cuando crees en una cosa, bueno, pues te dedicas a ella en cuerpo y alma, y entonces tratas de hacer algo que guste, porque en definitiva el vino es un producto, es una materia, es una fruta que tiene un proceso, y que lo que hay que buscar es que el vino guste, ni más ni menos. Hay un diccionario muy extenso de terminologías que se dedican al vino, pero al final lo que importa es que el vino guste. Y es lo que yo he tratado de hacer un poco. ¿Cuáles son los orígenes de Avenencia?
Bueno, Avenencia es un vino que nace... Yo empiezo mi proceso en el año 2002 aproximadamente y después de hacer investigaciones en cuanto a localizaciones, en cuanto a lugares donde existían buena materia prima, pues me recorrí prácticamente todas las regiones de España en busca del lugar idóneo. Y bueno, a base de mucho trotar, porque para mí el vino es una afición que me viene de muy pequeño. Mi primera copa de vino me la bebí con 16 años, bajo la autorización de mi padre. Y después de buscar en todos los sitios, llegué a un lugar que se llama Pesquera de Duero. Buen sitio. Entonces allí busqué, bueno, has hablado antes de un lugar bendecido por los dioses, se le denomina la milla de oro del mundo vitivinícola, y que comprende entre Peñafiel, Pesquera y Valbuena. Luego hay infinidad de localidades que también se producen, afortunadamente en España se producen cada día mejores vinos, ¿no? Y bueno, ahí encontré la bodega idónea que yo buscaba, una bodega familiar, con una tradición tremenda, con un proceso de elaboración del vino desde el principio, desde que se empiezan a podar las uvas, las cepas, perdón, en el mes de enero, en el mes de febrero, se le quitan todos los sarmientos y entonces analicé muy bien el terreno, analicé muy bien los índices de pluviometría, la temperatura media que había en aquel lugar, y entonces tuve la suerte de conocer a un gran amigo mío que es Federico Fernández, que en su día fue parte de las bodegas Pesquera, no en vano tiene el mismo apellido que Alejandro, y entonces bueno, pues llegué a un acuerdo de utilización de parte de los viñedos que él tiene en propiedad, que son 30 hectáreas, ¿no? Y de ahí nace la idea de Avenencia. Entonces hicimos procesos de convertir las viñas en vaso, convertirlas en espaldera, porque así la uva se airea mejor. Y bueno, llegamos a la conclusión de que sería muy bueno para él y para mí pues llegar a un joint venture, ¿no? Lo dicen ahora, sí, vamos, ser compañeros de viaje de emprendeduría empresarial, ¿no? Y ahí yo creé mi marca, él crea sus marcas, yo creo mis marcas, y mi marca es la marca Avenencia. Avenencia nace de una investigación del nombre, nace una investigación, entre comillas, una investigación de la utilización de muchos sinónimos, ¿no? Y entonces lo que busco es, Avenencia significa ser avenente, unión, amistad, armonía. Entonces todo esto, qué cosa más bonita que beberte una copa de vino en buena amistad y en buena armonía, ¿no? Fíjate, Juan, que escuchándole hablar, a veces te he tuteado y a veces te estoy tratando de usted, perdóname, de tú puedo, gracias, sí, por favor, gracias, porque ya no sé ni lo que digo. Veo que es algo, tú decías, no, esto es por afición, estás hablando de cariño, estás hablando de armonía, estabas hablando de que buscabas una bodega, un terreno que fuera, bueno, que fuera un poco hogareño, por lo que me ha parecido entenderte, sí, ¿no? Lo que yo tenía en mente, fruto del trasvase mental que mi padre me hizo en su día, ¿no? Mi padre era una persona muy humilde, pero con muy buena boca. Cuando bebía vino bueno, y si no, no lo bebía. Eso es que tenía buen paladar. Pero cuando uno hace algo con tanto cariño y lo hace por gusto y con tanto amor, al final se vuelve muy exigente. Lo mima también mucho, ¿no? ¿Lo controlas absolutamente todo? Bueno, lo que buscas es hacer algo diferente. Entonces, pruebas, catas, muchos vinos, y entonces, bueno, pues de algunos te gusta un proceso, de otros te gusta otro, y entonces tú lo que tratas de hacer es en definitiva, el eslogan mío es vinos únicos y personales. Lo que trato es de personalizar el vino.
personalizar el vino y con esa firma, la de Vinuesa. Juan, que nos acompaña hoy en el estudio, muy poquito tiempo, se me ha hecho corto, Juan, se me ha hecho muy corto. Yo creo que te vamos a tener que invitar un día con más tiempo, porque encantado. Se te nota que tú esto de hablar como el vino, con reposo, con tranquilidad y disfrutando el momento. Me quedo con un Terracum, por ejemplo. Sí, obviamente. Terracum es la joya de la corona nuestra. Es un vino que se hace... Yo tengo que aclarar, y voy a ser un poquito más breve. Yo hago 3 vinos tintos y cada vino viene de una finca diferente. O sea, no mezclo ni una sola uva. Eso se llama mimo y eso se llama cariño. Juan Vinuesa, muchísimas gracias por acompañarnos, ya lo saben. A Venecia. Gracias.